Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Quiero recordarte que el día 25 de noviembre los miembros de Redcast organizamos el Día del Podcast, un evento gratuito con 24 horas ininterrumpidas de emisión de podcast con el tema central el podcast como negocio y donde contaremos con invitados muy potentes, entrevistas, invitados y el registro en redcast.es. Y recuerda que no tiene coste, pero es necesario apuntarse para recibir el link con el acceso y alguna otra cosita más. Así que recuerda, en redcast.es busca Día del Podcast en el menú principal y apúntate. Y ahora sí, pasamos al episodio de hoy. Un saludo. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Chus Naharro, directora de diseño y marketing en PubliSuites desde 2017. Además, bloguera, podcaster y amante de la bici, así que ya tenemos otra cosa en común. En 2013 creó el blog redllenando.com, donde escribe sobre gadgets y aparatos que nos facilitan la vida. Además, es podcaster en Gadgetocast, una extensión en vivo, lógicamente, de su blog de gadgets y dispositivos, donde nos da más información sobre este tipo de accesorios innovadores. También es miembro de Redcast, la red de podcast del mundo digital, con el podcast Blogueando, que realiza junto a Rubén Alonso y donde hablan pues, de marketing online, de noticias, de herramientas y de consejos. Y además tiene el Gadgetomail, una newsletter donde también habla pues, de accesorios, de gadgets y a veces de crowdfunding. Así que de emprendimiento, de marketing online, de podcasting, de blogging y de un montón de cosas hablaremos hoy con Chus. Así que saludo ya a mi invitada. Hola Chus y muchísimas gracias por venir al podcast. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por dejarme este espacio. Pues la verdad es que me hacía ilusión tenerte porque sí que te oigo mucho en tus varios podcasts y otras cosas, así que eso, muchísimas gracias por venir. Si te parece, cuéntanos un poquito brevemente, luego ya entraremos más en detalle en cada uno de los proyectos, pero cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Pues soy una chica manchega del sur de Ciudad Real. Por si alguien duda si soy extremeña por el acento, no, soy de la punta entre Ciudad Real, Badajoz y Córdoba, por eso tengo esta mezcla rara. Y nada, que se vino a Madrid hace ya 11 años a estudiar comunicación audiovisual. Y resulta que, claro, yo estudié comunicación audiovisual porque me gustaba mucho el mundo de la tele, pero tal como fue evolucionando el sector mientras estaba en la carrera, pues al final terminé estudiando algo de diseño web para migrar un poco hacia la parte de marketing digital, ¿no? Que es donde más o menos hoy en día pues desempeño mi labor profesional. Entonces, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues eso, desde comunicación audiovisual pasando por una pequeña empresa en la que me peleé para ser, medio desarrolladora, WordPress, implementadora, toquetear plantillas, hasta luego darme cuenta que me gustaba un poco más la parte de anunciantes, de campañas, de marketing, y así fue como entré en PubliSuites, que es donde estoy a día de hoy. Vale, pues ya que mencionas PubliSuites, que es el siguiente paso, digamos, en tu trayectoria, cuéntanos un poquito qué es PubliSuites y cuál es tu trabajo ahí, cuál es tu día a día. Pues PubliSuites es una plataforma que conecta anunciantes o marcas, empresas, agencias con creadores de contenidos, ¿no? Principalmente pues medios, bloggers y redactores. Entonces, ¿yo qué hago? Pues principalmente pensar estrategias para dar a conocer la plataforma, pero claro, tenemos dos patas. Una es la parte de anunciantes y otra es la parte de los creadores de contenidos, ¿no? Entonces, como que tengo un poco la mente dividida en dos públicos objetivos y, mi trabajo es eso, desde estrategias de captación de usuarios, estrategias de visibilidad para la compañía, desarrollo de patrocinios para
en definitiva, estoy como al principio del funnel, ¿no? Para atraer usuarios y luego ya que vayan pasando por todas las fases de fidelización y conversión, etcétera. Vale, ¿y cuándo nació PubliSuites, más o menos? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Pues nació en 2014. O sea que yo, llevo ya como media vida de la plataforma, llevo en ella. Y surgió, pues, bueno, Mario Armenta es el CEO y sí que es el que está desde los inicios. Y surgió pues por la necesidad, ¿no? de que nos guste o no, para rankear en Google y para tener visibilidad, se necesitan enlaces, ¿no? Y aparecer en otros medios y que medios de tu sector te mencionen para que, bueno, pues teniendo cierta afinidad temática, Google eso lo entiende y dice, vale, pues si me ha recomendado este medio que habla de tuercas y yo tengo una ferretería, pues de alguna forma, bueno, es alguien que tiene autoridad, ¿no? Y sabemos todos que hacer SEO en una ferretería es súper complicado, pero bueno, para que se entienda el ejemplo. Y claro, y fue todo virando tanto hacia la importancia de los contenidos y de, bueno, posicionarse en Google, ¿no? Pues que al final somos una plataforma un poco 360 por eso, ¿no? Para aparecer en otros medios y también para tener tus propios contenidos y delegárselo a redactores. Vale, ¿y ha evolucionado desde los inicios hasta ahora o siempre ha sido lo que es ahora? Bueno, principalmente con post patrocinados, o sea, la aparición en medios sí que desde el principio, luego sí que hace 2 años y el año pasado especialmente se potenció mucho la creación de contenido, o sea, la parte de redactores, y también probamos con influencers. Lo que pasa que eso ya es otro cantar y bueno, aunque sí que tenemos parte de pues tuiteros y también probamos con Facebook y con Instagram, no terminamos de despegar ahí, no subimos a hacerlo o no teníamos ese cliente tipo y por eso nuestro core prácticamente es post patrocinados y redactores. O sea, sí se han hecho pruebas en otro tipo de publicaciones, ¿no? Pero en este caso, bueno, nos centramos más en estas 2 patas. Vale, y cuéntanos un poquito cuáles son las estrategias que habéis seguido para dar a conocer PubliSuites desde el principio, ¿no? Porque, pues eso, nace la plataforma, dices, ¡buah, qué idea más buena! Vale, pero ahora, ¿cómo te conocen ahí afuera, no? Cuéntanos un poquito cuáles son las estrategias que seguís. Pues mira, principalmente contenidos. Y contenidos te hablo un poco de no solo textos, en este caso sería el blog, ¿no? Que siempre asignamos contenidos a un blog, pero en este caso también tocamos mucho la parte de podcast y de YouTube también, ¿no? En el último año sí que estamos un poco posicionándonos haciendo contenidos en YouTube. Y sobre todo con contenidos, también parte del blog con estudios, porque también nosotros nos enfocamos mucho a una parte de agencias de SEO. Entonces, anualmente hacemos un estudio de link building, que es algo súper, ¿no? Como es nuestro nicho, ¿no? Ahí donde queremos impactar. Entonces, sí que es un contenido muy, muy, muy específico que ataca perfectamente a nuestro público objetivo y que nos funciona muy bien. Pero bueno, más allá de eso, de los contenidos, también nos funciona muy bien la parte de afiliación, que al final es boca a boca, ¿no? Ofrecemos ciertos beneficios a aquellos usuarios que tenemos dentro de la plataforma y a cambio de recomendarnos, de atraer usuarios, pues se llevan X porcentaje de sus ventas. Y por último, también hacemos, bueno, sobre todo Google Ads para captar leads, sí, sobre todo la parte más de anunciante, ¿no? De una de las patas que al final son nuestros clientes, pues sí que hacemos publicidad. Vale, y en una plataforma que tenéis digamos, 2 segmentos de cliente tan claros, ¿no? Que son unos los que tienen que vender, por decirlo de alguna manera, y otros los que tienen que comprar. ¿Cómo los unís? O sea, ¿cómo definís qué estrategia vais a hacer para captar a unos, qué estrategia vais a hacer para captar a otros? Porque entiendo que claro, los contenidos que van hacia un cliente objetivo, en este caso, son muy diferentes a los que van hacia el otro. Entonces, claro, ¿cómo definís qué hacer para unos y qué hacer para otros? Pues tenemos un segmento que sí que son comunes, porque al final date cuenta que muchos medios quieren vender, ¿no? O monetizar de alguna forma publicando post patrocinados, pero a la vez necesitan mejorar su SEO o mejorar su visibilidad en Internet, por lo tanto también son clientes. También invierten en aparecer en otros medios
Por lo tanto, en esa parte es como la más fácil, ¿no? Porque al final sabes que, bueno, pues eres como usuario y consumidor a la vez. Pero claro, cuando tenemos el reto de ir a gente que no sabe ni siquiera que puede ganar dinero con su blog y nosotros somos un canal con el que sí puede, pues ahí lo que sobre todo tratamos de ir con contenidos de educación, de oye, haz las cosas bien desde el principio, tengo un blog, ser constante, apuesta por el SEO, que al final es un camino a largo plazo, pero yo lo he vivido en mis carnes a través de mi blog y sé que es muy gratificante cuando hace las cosas bien porque luego sí que se ven resultados, ¿no? Pero a la vez también, claro, tenemos la parte de clientes de invierte en contenido y sobre todo en enlaces. Entonces, ¿cómo tratamos de fijar la estrategia? Pues bueno, como te decía, la parte que es común es fácil, pero la parte de editores, sobre todo con contenidos de calidad y muy enfocado a educación, y la otra, pues con estudios, con casos de éxito, con casos prácticos de, bueno, pues haz las cosas así de bien, mira lo que pasa. A ver, en SEO no se puede decir nunca haz esto y te va a funcionar, pero bueno, de alguna forma con casos prácticos sobre todo para ver que es importante pues fijarte un poco en que Google quiere enlaces temáticos y no cualquier tipo de enlace en cualquier medio porque eso probablemente te penalice, ¿no? Vale, ¿y hacéis algún tipo de criba o cualquiera que tenga un blog pueden darlo de alta en Publisuite y entrar y empezar a vender sus artículos? No, sí que tenemos como un estándar de bueno, pues eso, de una criba, como tú has dicho, que al final, por ejemplo, si tu blog no tiene, tiene contenido duplicado o hace 5 meses que no lo actualiza o tiene tráfico que puede ser sospechoso de spam, etcétera, o sea, sí que lo pasamos por determinadas herramientas SEO y también esto es un poco un checkpoint muy manual, que es al final tú visitar la página, que no tengas un montón de banners de spam, de publicidad y que la lectura sea más o menos amigable, ¿no? Porque al final es que sería tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado si ponemos solo blogs de mala calidad, porque es que esos son los blogs que nos tienen que comprar, o sea, que tienen que comprar al final nuestros clientes. Por lo tanto, sí que somos bastante exhaustivos y de hecho, claro, mucha gente añade su blog a mansalva y luego, pues claro, se queja de que a lo mejor no ha sido aceptado, pero es que tenemos que asegurar una mínima calidad a nuestros clientes. Y de ahí viene el hecho de que apostemos para captar bloggers por un contenido muy didáctico y muy de buenas prácticas, porque al final es que no concebimos otra forma de ser blogger dentro de Publisuite. Vale, ¿y dónde entra el momento en que decís, venga, vamos a lanzar un podcast? Y encima vamos a lanzarlo con Rubén. Con Rubén. Con Rubén Alonso. Pues sí, porque una de las ventajas que tengo dentro de mi área es que, bueno, Mario me da vía libre para todo, ¿no? Entonces se me ocurrió, digo, Joreba, vale, yo ya tenía mi podcast, bueno, que luego hablaremos de él, pero dije, es que a lo mejor un podcast viene muy bien para... Al final, tú sabes, ¿no? Que la voz es la mejor forma de conectar. Entonces se me ocurrió vale, yo soy bloguera amateur porque tengo un blog de gadgets y soy parte de la empresa, que soy la cara visible también de Publisuite. ¿Por qué no juntarme con un blogger que viva de ello, que controle muchos temas para educar precisamente a esos bloggers y decirles que, oye, estamos aquí para daros apoyo de seguir adelante con vuestro blog, hacerlo bien y aparte ofreceros la posibilidad de monetizarlo en Publisuite? Entonces se lo plantea a Rubén, que ya le tenía por ahí en mente y de hecho estaba súper nerviosa cuando le mandé el email de oye, tengo una propuesta para ti porque tenía muchas ganas de hacer algo con él. Entonces, bueno, vino más que nada por esa necesidad un poco de hacer un contenido más cercano a los usuarios que quieran monetizar su blog y también ofrecer esa parte un poco de 2 niveles, ¿no? Como yo que estoy empezando y tengo muchísimas dudas, como pueden tener la gente que está empezando que no controle tanto, y Rubén que es un poco la
la persona que se pelea con todo lo que sale nuevo, que lleva un montón en ese sector y que vive de ello. Entonces, por eso me gustaba mucho ese tándem y yo creo que hacemos buenas migas. Sí. La verdad que sí. Recomendable 100%. Luego lo dejaré en las notas del programa. Y además eso, que forma parte de la red de podcast donde también está el mío. Así que, bueno, un podcast 100% recomendable. Vale. Y dentro de la estrategia de PubliSuite, a la hora de lanzar el podcast, ¿cómo definís un poco los contenidos que vais a tratar cada semana? ¿O es lo que se os ocurre o tenéis ya un plan establecido y decís, pues ya para las próximas 5 semanas o 10 o las que sean, vamos a hablar de estos temas? ¿Cómo hacéis un poco esa planificación de contenidos dentro del podcast? Pues mira, sobre todo la primera temporada sí que eran contenidos muy... De hecho, era como un calendario editorial muy de blog, ¿no? Vale, tenemos como estos temas y vamos a tratarlos. O sea, estaba como mucho más encorsetado, pues lo típico de, yo qué sé, cómo ganar dinero con un blog, cómo conseguir enlaces, pues eso, como temas muy de blog o de contenido escrito y los tratamos, pero en esta segunda temporada como que nos hemos reinventado un poco y hemos hecho algo un poco más, seguimos con temas un poco más de blog, por así decirlo, o sea, un poco más encorsetado, pero como que somos más, o sea, improvisamos más en cuanto a metemos dudas de bloggers, o sea, hacemos más participar a la comunidad, ¿no? Insertamos audios de especialistas para no ser siempre nosotros quienes hablamos, porque obviamente no podemos, no controlamos de todo, ¿no? Y también, bueno, pues les damos la oportunidad de que nos manden sus blogs para nosotros opinar de ellos y tal, o sea, como que es un poco más abierto, no solo tratamos un tema, sino que hacemos participar a la comunidad. También hemos notado que se incrementa mucho más, tenemos una sección que es la semana blogger, y ahí contamos pues qué hemos hecho esta semana, pues yo sí he tenido X fallo, que al final eso es lo que hace rico, yo creo, ¿no? De que vea la gente que nosotros también nos peleamos con cosas y que por hacer un podcast de blogging no lo sabemos todo, sino que viene muy bien para que la gente diga, anda, pues yo esto no lo he probado, pues en esto se ha equivocado ella y yo también me he podido equivocarme. Entonces, ya te digo, en cuanto a estrategia de contenido, la primera temporada muy calendario editorial, pero ahora somos un poco más libres y, oye, tenemos como una lista de temas que la semana que viene nos apetece o tenemos tiempo para prepararlo, porque ahora el trabajo de producción requiere más tiempo, porque si tenemos que contactar con alguien que nos envíe el audio, que esté bien grabado, entonces sí que eso, somos más libres, pero también estamos un poco más como pendientes en cuanto a tareas de producción. Y bueno, pero al final, si queremos ir mejorando y haciendo cosas diferentes, pues es lo que toca. Sí, y luego el episodio en sí, ¿tenéis una escaleta o también vais improvisando ahí según os da? ¿O tenéis un guión por lo menos para tener un esqueleto? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo planificáis cada episodio? Sí, pues mira, básicamente una vez que decidimos el tema que tratamos, tenemos un Google Docs compartido y vamos apuntando pues posibles preguntas, posibles puntos a tratar y como palabras clave para la hora de que cuando estamos conversando Rubén y yo sepamos más o menos pues lo que queremos decir en cada momento. Pero es lo típico que siempre hemos querido como ser un podcast rápido, ¿no? De 20, 30 minutos. Y esta temporada, como te digo esto, que somos súper libres, nos está yendo ya como 40 minutos porque entre que ya tenemos más confianza, nos vemos, metemos una cosa, metemos otra. Pues al final la escaleta son 5 puntos y al final empezamos a enrollarnos de cierta forma que, no sé, yo creo que quien haya escuchado la primera temporada y la segunda ha notado un cambio ahí de rollo, ¿sabes? Que al final eso mola mucho, porque también visto desde la parte de la empresa, joder, al final estás transmitiendo un poco tu identidad de marca, ¿no? Tu posicionamiento de marca a través de la voz, en este caso conmigo y confiando en Rubén. Entonces yo creo que, no sé, yo estoy muy contenta con cómo se comunica eso y cómo se llega a cierta gente que no lo hace todo el mundo, ¿no? ¿Y habéis notado con ese cambio, digamos, de enfoque o de un poco más libre o contando diferentes cosas en los episodios, habéis notado que hay más engagement respecto al público que os ves? Y porque sí que me hace gracia pues algunas preguntas
¿no? Esa voz en off a veces sí que es conocida. Pero bueno, quizá ahora sí que haya más gente, ¿no? Que os pregunta cosas y tal. Cuéntame un poquito si habéis notado algo de eso. Sí, totalmente, porque al final, de hecho, claro, dimos la oportunidad de que nos mandaran dudas, pero al principio como que siempre cuesta, ¿no? Y la primera pues tuvimos que tirar de, oye, manda una duda, tal, pero al final, claro, la gente ve que es gente normal y corriente, que ni nos conocemos ni nada, y joroba, al final tienen ciertas dudas que igual no encuentran en Google, o sí, pero bueno, nos la quieren preguntar a nosotros y que las contestamos con total naturalidad, que al final pues nos mandan o los típicos tweets, no sé, es que, claro, ¿cómo mides el ROI de un podcast, no? Sí, entonces sí que estamos notando esta temporada mucho más, pues eso, que nos escriben, que nos ponen tweets, comentarios, siempre dentro de nuestro rollo, ¿no? Que muchas veces como yo me pregunto, digo, ¿pero esto servirá para algo? Y más que para educar o enseñar de blogging, también mola por la conexión que creamos con la audiencia, ¿no? Que ya adopten palabras o tonterías que hacemos nosotros en el podcast, joroba, yo creo que es un KPI que a lo mejor a muchas empresas no le importa, pero en este caso yo creo que dice mucho, ¿no? Entonces sí que he notado cambio de la primera temporada a esta. Sí, vale. Y si te parece, hablamos un poquito de tu blog, también de tu proyecto personal, bueno, que tiene varias patas también. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nació el blog Rellenando y luego a partir de ahí, pues las diferentes estrategias que has seguido. Sí, pues Rellenando comenzó porque, bueno, como te dije que después de la carrera me puse con diseño web, pues lo típico que en la escuela de donde estaba realizando el máster, pues te regalaban un hosting y un dominio. Entonces dije, esto yo tengo que aprovecharlo de alguna forma para empezar a toquetear WordPress y tal. Entonces, ¿qué hice? Pues replicar los blogs que yo leía y que comentaban campañas de marketing y tal, pues para trastear más que nada. Y nació como eso, como un medio para, bueno, como duplicar lo que yo leía, pero no me leía a nadie, ¿no? Me leían mis familiares, mis amigos, y claro, lo que pasa es que, claro, cuando ya empiezo a conocer el mundo SEO, y no te hablo de que al año siguiente de crearlo conociera el mundo SEO, no, que yo estuve como 4 o 5 años, bueno, publicando y no me leía a nadie y no conocía todavía el SEO. Lo que pasa es que, claro, cuando conoces el SEO y empiezas a aplicar 4 cosas básicas, como por así decirlo, pues claro, vas notando... O sea, como que vas rascando y vas viendo, joroba, el tiempo que he perdido y lo que estoy descubriendo ahora por esto. Y en cuanto a temática, cambié porque, bueno, como te he dicho, empecé como comentando campañas de publicidad y de marketing, pero como no me leía ni el tato, ni tenía identidad, no sabía quién había detrás de ese blog, entonces me gustaban mucho los gadgets, los accesorios así curiosos y que se estaban financiando en crowdfunding. Y dije, joroba, ¿por qué no creo un blog? O sea, bueno, cambio simplemente los contenidos, porque tampoco tenía yo una masa de fan que dijera, no, deja de publicar sobre publicidad, ¿sabes? No. Entonces empecé a comentar campañas de crowdfunding, cogiendo los gadgets que más me gustaban y comentándolos. Y desde entonces hasta ahora, ya llevaré como 4 años, 4 y pico así. Y de hecho Google ya empieza, bueno, ya lleva tiempo reconociéndome como eso y no como los posts que tenía antes de publicidad. ¿Eliminaste sí. los posts de antes de publicidad o no? ¿O los dejaste? ¿O están por ahí? Estoy justo en ese punto pues claro, tengo como 600 posts más o menos y para que te hagas una idea, llevo ya, y me quedan muchos, llevo ya como 200 eliminados de antes. Y es que, bueno, cuando estoy viendo los que estoy eliminando, unas URLs súper largas, 0 posicionamiento, o sea, es que es el anti-SEO, pues eso yo lo viví, pero bueno, que al final son aprendizajes, ¿sabes? Claro. También. Claro. Sí. Y vale, y entonces ya tienes tu blog, le has dado ese giro de alguna manera y te planteas en algún momento, o desde el inicio, no lo sé, o en qué momento, mejor dicho, te planteas que se puede monetizar un blog, porque, bueno, hablando de gadgets y tal, a mí me viene a la mente una forma muy rápida, no sé si buena o mala o beneficiosa o no, pero por lo menos muy rápida de intentar monetizar.
Entonces, cuéntanos un poquito si desde el principio tenías idea de monetizar o simplemente querías aprender y ya está. Nada, cero. O sea, es que no sabía ni lo que era el SEO, ni mucho menos que se pudiera monetizar un blog. Entonces, no empecé a hacerlo hasta, pues eso ya cuando, claro, al final en 2017 entro en PubliSuite, un mundo en el que esto es el pan de cada día, ¿no? Aplicar SEO, monetizar. Entonces, en ese punto empiezo a descubrirlo, como quien dice, y empiezo, bueno, pero no en 2017, sino yo pasé hasta 2018 finales, no empecé a aplicar gadgets que se pudieran comprar en Amazon, que esa es mi principal fuente de monetización, ¿no? A través de afiliados de Amazon. Porque claro, date cuenta que si hablo de campañas de crowdfunding, no están en Amazon. Claro. Y tampoco tienen, o sea, las campañas de crowdfunding tampoco tienen una vía directa de afiliación. Entonces, claro, tuve que decir, vale, estoy echando X horas en algo que no me va a dar, o sea, no me está dando ningún beneficio. Bueno, vamos a virar hacia gadgets más asequibles, o bueno, dentro de lo que cabe, porque yo como que me defino como gadgetera indie, ¿no? Que no hablo de Apple, o sea, no hablo de grandes marcas, sino bueno, pues productos así curiosos para el día a día. Y ahí sí que ya empecé a cambiar la estrategia y todo el enfoque SEO en posicionar cosas que se puedan vender a través de Amazon. Vale. ¿Y esos productos, o sea, qué haces? ¿Haces un recorrido por Amazon y ves que te gusta? ¿O tienen algo que ver con tus aficiones? Pues, por ejemplo, que te gusta la bici y yo qué sé, pues lo primero que se te ocurre son gadgets relacionados con aficiones tuyas propias, ¿no? Es lo primero que a mí quizás se me ocurriría. ¿O cómo lo haces tú? ¿O vas a Amazon y lista de los más vendidos? Pues hablo de esos. ¿O cómo lo haces? Pues mira, fíjate que yo creo que si lees una guía de cómo hacer afiliación, yo creo que eso, vete a Amazon, los productos más vendidos y tal. Pero en mi caso es como tú decías al principio, pues gadgets que yo tenga o se me ocurran, gadgets para mascotas. Hago evidentemente primero un barrido por a ver qué hay posicionado, que se muestra en Google con esos resultados, porque claro, muchas veces hay competidores súper top que igual yo no entro ni siquiera a competir con ellos. Pero yo creo que parto un poco de mi necesidad o de lo que me gustaría a mí hacer el contenido para luego ya, a partir de ahí, buscar los productos y hablar sobre ellos. O sea que sí, un poco lo que a mí me gusta y luego ya veo un poco competencia. Vale, ¿y haces algún tipo de estrategia más para dar a conocer el blog o es todo SEO? Bueno, luego pasaremos a la parte de podcast, que también es una de las patas importantes, pero de cara a dar a conocer el blog, ¿alguna otra estrategia si te mueves en redes sociales o simplemente confías todo a hacer un buen SEO y ya está? Pues principalmente SEO y bueno, también marca personal en el sentido de, y aquí es cuando entran los otros dos pilares de la newsletter y el podcast, ¿no? Que al final es como dos medios que al final es dirigir tráfico al blog siempre que se pueda. Y ahí es un poco marca personal. Las redes sociales, la verdad es que las uso muy pocas como tal del blog, es más chus como tal. Pero bueno, principalmente eso, SEO. De hecho, todas las conversiones sí, conversiones y suscripciones a la newsletter que consigo vienen a través de posicionamiento orgánico. Nunca he hecho tampoco nada de Facebook Ads y lo que gano vendiendo, bueno, tanto por afiliación como también vendo post patrocinado, si no sabría más, claro. No, pero sí, parte de eso lo reinvierto sobre todo en delegar contenidos, que también es algo que estoy probando, porque si no, de la lista de temas que tengo, si no empiezo a delegar me agobio y no salen nuevos contenidos. Y de vez en cuando, bueno, pues me compro algún accesorio para pues hacer nuevo contenido y hacer reviews. Pero claro, no estoy en el punto de que las marcas me envíen cosas que, hombre, algo sí que he experimentado, pero no estoy en ese punto de tengo tantos productos que puedo hacer contenidos porque las marcas me pagan por ello, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ese impasse. Vale, una duda. ¿El nombre del blog de dónde viene?
¿Tiene algo que ver con lo que era al inicio o sin más se te ocurrió ahí en un día de andando en bici? Vamos a decir así. Pues mira, se me ocurrió porque me gusta mucho jugar con las palabras y cuando le puse un nombre dije, red llenando. Entre todos llenamos la red, ¿no? Como yo iba a soltar ahí mis cosas y tal, no tenía como un tema fijo, pues por eso. Y son cosas en las que muchas veces digo, joder, qué nombre... que ahora no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ya tiene como cierto peso que ya no lo voy a cambiar. Pero es verdad que dije, joder, rellenando, muchas veces lo preguntan y digo, no tiene ningún sentido, pero bueno, ya lleva tantos años que se queda así. Vale, y bueno, lancé una pregunta entre algunos miembros de Redcast para que te hicieran alguna pregunta curiosa. Y por ejemplo, Paul de Planeta M nos pregunta si te planteas llegar a vivir del blog y del podcast. Pues a ese respecto. ¿Estamos fue lejos? ¿Estamos cerca? Estamos pensándolo, pero a ver, es algo que a mí me encantaría, ¿no? Porque como digo, es mi hijo digital y es en lo que más emoción pongo porque es algo mío, ¿no? No, al final cuando trabajas para otro, siempre es para otro, aunque por mucho que te emocione el proyecto. Pero es algo que sí que me planteo, pero estoy en el punto que, joder, vivir de un blog es complicado, pero bueno, estoy como trabajando la estrategia esta para que sea un poco marca personal, chus, relacionada con gadgets, más blogging, más vete tú a saber qué. Y bueno, estoy ahí dándole vueltas de qué hacer con todos los gadgets que he ido hablando en estos años, pues bueno, de qué forma se puede monetizar. Tengo varios modelos de negocio vistos ya que hay en Estados Unidos y funciona, pero claro, en Estados Unidos puede funcionar muchas cosas y aquí no tanto. Pero bueno, sí que estoy en ese punto un poco ahora de ver el foco, a ver por dónde alumbrar. Vale, y luego Rubén Alonso también tiene una pregunta que creo que no te la he hecho nunca y es si vas a cambiar algún día la plantilla de tu blog. Joder, pues sí. De todas formas, el día que la cambie se va a sorprender porque no se lo va a esperar. Y le voy a decir, hoy he cambiado la plantilla de mi blog. Pues ¿sabes lo que pasa? Es que soy súper miedosa, o sea, porque no controlo nada la parte técnica. Y a mí cambiar cualquier cosa y que se me desmorone todos los años que llevo trabajado, por muchos backups que tenga, mira, es que me entran sudores fríos. Y entonces con la plantilla creo que me va a pasar algo así, que tú verás que activar simplemente o desactivar si no funciona. Pero no sé, soy como tan metódica en esas partes que es como un paso, ¿sabes? El día que cambie la plantilla será como un check súper importante en la carrera de mi blog, pero de momento no. Sí, no, y que no suele ser tan fácil cambiar de plantilla, que no es activar y desactivar y ya se queda todo como estaba. No suele ser así, por lo menos en mi experiencia no suele ser así. Claro, y no sé, y luego también que tenga cierta identidad visual con lo que transmito, no sé, que como que tengo ciertas cosas muy medidas y sí que me gustaría, pues eso, que esté un poco alineado con todo lo que he ido construyendo. Sí, yo ahora que no nos oye nadie, a mí no me parece que esté mal la plantilla, ¿eh? Ya, pero es la típica gratis que bueno, que ya después de tantos años dice, venga, un cambio, ¿no? Sí, sobre todo que para uno mismo que la ve a diario sí que puede llegar a cansarte. O sea, para alguien que la ve pocas veces. Claro, que entra a ver gadgets que sea y se va, pues bueno. Claro, pero... o la ves limpia, la ves clara, pero bueno, no seré yo quien le lleve la contraria a Rubén. También nos preguntaba para que te pregunte cuál es tu gadget favorito. De todos los que has hablado, que supongo que ya tendrás cientos, pues sí. Eso, si tienes 600 y pico podcast. Pues supongo que has hablado de un montón de gadgets, pero ¿cuál crees que es uno de los que sí o sí tiene que estar? Pues mira, llevo como 3 meses con unos auriculares de conducción ósea, que son los típicos que te pones como en el hueso. O sea, no son auriculares que vayan dentro de la oreja, sino que por vibración sonora con el hueso escuchas música. Ahí va. Y mira, me sorprendió tanto la calidad de sonido que tiene. Y es que le doy tanto uso porque, bueno, me gusta mucho salir en bici y entreno y tal. Y antes no escuchaba música más que nada por seguridad, no por poder escuchar posibles peligros y tal. Entonces, desde que los tengo, eso de poder estar con la bici, escuchar podcast y
y no sé, y al final me parece un invento, vamos, que yo desde que lo he descubierto es lo que más recomiendo a gente deportista porque vamos, para mí de lo mejorcito que he probado. Eso sí, me has preguntado hoy, igual dentro de un mes pruebo otro gadget y te digo tal, pero bueno, como es asequible en el sentido de que se puede comprar y no está financiándose, este es uno de los favoritos. ¿Y cómo va? Por curiosidad, porque a mí también me gusta mucho la bici. ¿Qué es? ¿Te lo pones como una diadema o cómo es? Sí, bueno, más que nada va como detrás de las orejas, se pone por encima de la oreja y tiene como una parte un poquito más gorda que va al músculo, perdón, al hueso. Sí. Entonces, por vibración, escuchas perfectamente. Joder, qué curioso. No lo había oído, sí. Pues es un inventazo y sobre todo está muy pensado para el ciclista, porque al final corriendo, bueno, pues puedes llevar auriculares al uso, pero en bici que más que nada tienes que escuchar coches o tal, vamos, esto es el invento del siglo, ya te digo, ¿eh? Sí, la verdad que pues mira, pues muy bien. Mira, solamente por eso ya merece la pena esta charla. Vale, sí que me gustaría hablar, Chus, ahora un poquito de cómo surge la idea de hacer un podcast, pues eso, ¿no? Como una pata importante de tu blog, porque entiendo que es una extensión, no sé si ya es más importante o menos importante o qué importancia le das tú, pero sí que me parece a mí que bueno, que tiene un peso muy, muy fuerte, ¿no? Dentro de tu estrategia. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo nace y en qué momento nace. Pues mira, de hecho es que nace incluso después que la newsletter. Porque bueno, yo tengo el blog, empiezo a focalizarme en contenidos más dedicados a tecnología, accesorios, y llega un punto en el que digo, vale, solo me descubren por SEO, pero al final nadie entra porque sí, porque yo he creado un nuevo contenido, a ver qué ha creado Chu esta semana, ¿no? Entonces yo quería hacer una newsletter que a mí me encantara recibir. De hecho, yo ya estaba como apuntada a una norteamericana que sí que lo hacían. Entonces, ¿qué hago? Básicamente selecciono gadgets que me encuentro por ahí o que se están financiando y siempre que publico yo un nuevo post, pues lo pongo también en la newsletter, ¿no? Entonces me sirve un poco de curación de contenidos para ofrecérselo a la gente y que descubran esos gadgets y también enviar tráfico cuando publico algo nuevo. Y eso me permitió mucho trabajar mi marca personal porque al final en las intros de esa newsletter, cómo condenso de lo que va ese post, o bueno, mejor, ese gadget de cómo funciona, yo le di un toque muy, no sé, a mí me gustan mucho los chistes o los juegos de palabras y trato mucho de jugar con eso y al final me siento súper cómoda porque soy así. Entonces, ofrecer los contenidos que yo he ido seleccionando, más darle mi toque, creo que es un match muy bueno para al menos transmitir como soy, ¿no? Y eso es parte de marca. Y luego, al año siguiente, esto lo empecé en 2017, pues en 2018 dije, joroba, ¿cuántos podcasts hay? Yo siempre he escuchado un montón de podcasts. Mucha gente me lo pedía, dice, ¿cuándo te va a hacer un podcast? Y dije, pues mira, voy a probar. Me apetecía también por el tema de desenvolverme delante de un micro. No sé, ¿sabes? Como ya retos un poco más personales. Y allí que fui. Si tenía Gadgeto Mail, ahora tocaba el Gadgetocast. Estoy un poco gadgetizada. Pero, o sea, fue como un añadido a la newsletter. Más que, de hecho, si tengo que poner por importancia o por dónde le doy más peso, estaría el último, el podcast, porque al final tuve que dejar la frecuencia semanal porque me llevaba mucho tiempo, al final no es una vía que me reporte tampoco muchos beneficios, sino más bien me quita mucho tiempo de algo que a lo mejor no puedo monetizar tanto y lo pasé a quincenal y la verdad es que contenta porque, como te decía antes, como hacemos con Blogueando y PubliSuite, al final la voz y cómo yo soy, con mis chistes, con mis chascarrillos, con mis muletillas, es que creo que a día de hoy es un elemento diferenciador de cualquier nicho que trate de un gadget que yo hable. Al final yo estoy detrás. Entonces eso es un plus que no puede dar toda la gente y yo me siento cómoda así. Entonces, sí, bueno. No, es verdad. Y luego esa creatividad que, bueno, Corti nos preguntaba a ver qué desayunabas para ser tan creativa. Así que, no sé, si tienes alguna receta especial nos dices.
Listerine, ¿no? Como decía, me enjuago con Listerine. Pues mira, es que soy así, por eso hago los montajes no siguiendo ninguna estrategia, sino porque digo, juega, ¿cómo molaría hacer un montaje de John L. Everest para decir trabajo en altura, ¿sabes? No sé, son cosas que me vienen a la mente. Saco el Photoshop con 4, tú verás que no sé mucho de Photoshop, pero bueno, 4 nociones básicas. Me hago un montaje, ya tengo como el chiste y oye, y si interesa, pues me escuchan, ¿sabes? Pero no sé, forma parte un poco de nada, pues vamos a echar unas risas en Twitter y luego, pues si la gente... De hecho, hay mucha gente que está esperando como el montaje, a ver, aunque luego no me escuche, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Bueno, pues por nada, si, la payasa de Twitter. por si alguien no ha escuchado el podcast, que lo dejaremos en las notas del programa, las carátulas que monta Chus pues son muy graciosas y hace fotomontajes, vamos, de auténtica profesional. Yo creo que Sí, bueno, tengo competencia, que ahora está Pablo Moratinos y Ana Cirujano por ahí también tirando mucho de Photoshop y montaje y me tengo como en las pilas. Muy bien. Bueno, volviendo al tema del podcast, ¿cómo das a conocer el podcast? ¿Haces alguna estrategia especial? ¿Le das algún tipo de bombo en redes sociales? ¿Qué haces para darlo a conocer? Pues mira, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y como te decía, es que es como el medio al que menos tiempo le dedico de promoción. Es decir, yo hago el podcast, sé que, bueno, pues de media tendré unos 700 escuchas. Y bueno, sé que los que estén suscritos lo van a escuchar o bueno, ya tienen el input. Luego lo muevo en redes sociales y sobre todo en la newsletter de NKH Mail sí que lo anuncio, vamos, para que pues, nuevo episodio del podcast. Pero no hago como voy a captar nuevos usuarios, vamos. De hecho, tampoco suelo ir de invitada a otros podcasts, no sé qué, esto que se lleva mucho, ¿no? La promoción cruzada y tal. Pero no, o sea, tuve la suerte, eso sí que es verdad, de que Alex Barredo cuando empecé en el podcast sí que me dijo, oye, vamos a hablar del gadget mágico, me acuerdo. Entonces, claro, para mí era como, Dios mío, hablando aquí en kernel con Alex, que no sé, que me daba muchísimo apuro y estaba súper nerviosa. Y claro, gracias a eso, pues pegó un subidón que, bueno, me acuerdo que estuve 2 días como número 1 tecnología en Apple Podcast y bueno, fue como mi hito en el mundo del podcasting, yo creo. Pero que probablemente si no hubiera participado en ese podcast, el crecimiento hubiera sido mucho más sostenido, ¿no? Pero ya te digo, lo muevo bastante poco. O sea, si me pusiera como una estrategia de quiero dar a conocer este podcast y que llegara a las 1000, a 2000 escuchas por episodio, tendría que trazar un plan que a día de hoy no tengo ni tengo tiempo tampoco. Vale, y si hablamos un poquito de, bueno, pues viendo un poco todo el recorrido que has hecho, ¿no? Desde el blog, cómo nació un poco con esas ganas de montar algo, luego el giro que le diste cuando conociste un poco el SEO, luego nace la newsletter, luego nace el podcast. Cuéntanos un poquito cuáles son esos aciertos y errores que dices, joder, pues más vale que hice esto, ¿no? O más vale, o mierda que hice aquello otro y que me lo podía haber ahorrado. Pues mira, básicamente, o sea, principalmente y de lo que hablo e incido mucho en el podcast de Blogueando es aplicar cosas básicas de SEO, pero tener muy presente siempre el posicionamiento en buscadores. Porque ya te digo, yo pasé de que nadie me visitara a aplicando 4 cosas. Hombre, obviamente que no se me malinterprete porque hay muchos factores, ¿no? para estar en primera página, etcétera. Pero cuando empecé a focalizarme un poco más en, pues, en una redacción más amigable, más pensada para el usuario y también para buscadores, URLs cortas, bueno, es que si vieras lo que yo he tenido en mi blog y tengo todavía, pues eso, sobre todo nociones básicas de posicionamiento. Constancia, pero eso es muy fácil decirlo, pero no todas las personas son capaces porque yo empecé en 2013 y hasta 2017, como quien dice, no pegué como, bueno, ese subidón entre comillas, pero bueno, no empecé a posicionar ciertos posts, pues claro, mucha gente a los 2 meses se rinde, pero bueno, soy un poco cabezona y después de 4 años, bueno, pues decidí un poco en la tecla.
Y errores, básicamente el perfeccionismo, el dejar de hacer cosas, por ejemplo, la plantilla, ¿no? O ciertas cosas que dejo de hacer por miedo a romper todo, a equivocarme, a fallar. Muchas veces falta de confianza y ser demasiado crítica conmigo misma, y creo que eso me pierde muchas veces y me resta oportunidades para crecer y para seguir creando cosas. Vale, y a la hora de hacer cosas en tu blog, ¿eres autodidacta o cómo haces? ¿O buscas en internet cuando quieres hacer algún cambio? El de la plantilla no vamos a entrar otra vez, pero imagínate que, yo qué sé, pues quieres que tu blog haga tal cosa que ahora mismo no sabes cómo hacer. ¿Qué haces? ¿Vas a internet y buscas o preguntas a Rubén o a alguien de tu entorno? Básicamente, bueno, San Google. Luego tiro mucho a YouTube, sobre todo para cosas así de tutoriales o gente que, yo qué sé, plugins, etcétera. Sí que no me quedo con lo primero que veo, porque, bueno, ya se sabe que hay que consultar mínimo 3 fuentes para ver si todo se hace igual de bien. Y luego cuando ya dudo mucho o ya he metido la pata porque no sé qué ha podido pasar, sí que recurro a amigos de decir qué me ha pasado con esto. Y bueno, tengo la suerte de que mi novio es desarrollador y también cuando toco un poco donde no es, digo hola. Pero bueno, sí, básicamente yo creo que a día de hoy, si quieres hacer algo y no sabes cómo hacerlo, busca, porque es que como se comparte tanto, yo creo que eso, que tenemos la suerte de que en Google tenemos todo, pero claro, mira la fecha, mira un poco más fuentes, porque como te quedes con el primer resultado probablemente no te funcione. Vale, y a futuro, ¿cómo ves el blog, tu blog, el podcast? ¿Qué expectativas tienes a futuro? ¿Qué estrategias tienes pensadas o no tienes pensadas y es lo que va surgiendo? Pues, ¿cómo veo mi blog? Con una plantilla nueva. No, fuera de broma, ya te digo que estoy como eso, pensando un poco cómo puedo aprovechar todos estos años que he estado creando contenidos. Estoy en un punto en el que, bueno, sacando un proyecto mínimo viable, ¿no? Para ver cómo puedo, pero estoy definiendo un poco cómo monetizarlo, porque ya te digo que, o sea, no sé, estoy en el punto de que sé lo que quiero hacer porque sé cómo es en Estados Unidos, pero no sé cómo aterrizarlo, más los miedos que te comentaba de inseguridades, de pues eso, que al final un emprendedor puede ser muy echado para adelante, pero también cierto miedo al abismo, ¿no? Y más cuando, bueno, pues al final trabajo por cuenta ajena y 8 horas de mi día están ocupadas en otro proyecto. Y para el mío pues quedan menos horas, más tiempo libre, etcétera. Entonces estoy como en un punto de, vale, me tengo que poner un horario para sacar esto adelante, para seguir con el blog. A ver, también quiero seguir potenciando mucho la parte de seguir creando contenidos, porque tengo muchos muy bien posicionados que sí que me están reportando beneficios, ¿no? Porque si comparo los ingresos de Amazon del año pasado con los de este, pues ha multiplicado un 200%, y eso es señal de que cuando pones foco en determinada forma de hacer las cosas, pues bueno, pues ve cierta recompensa, ¿no? La parte de newsletter, me gustaría crecer mucho más en suscriptores, pero es otra de las cosas que tampoco sé cómo hacerlo, porque es mucho boca a oreja, pero claro, llega un punto a lo mejor en el que esa boca a oreja no es una newsletter específica de un sector, sino que, claro, a lo mejor a todo el mundo le gustan los gadgets, pero de móviles, pero no de cocina, y yo hablo de muchos. Entonces no es tampoco una newsletter de nicho, sino una newsletter un poco de gran consumo. Y es complicado también dar con la tecla de cómo impactar en más gente sin hacer publi. Entonces también estoy ahí como un poco de viendo estrategias. Y el podcast es un poco, ya te digo, nutrir de contenido y aportar mi voz a lo que voy viendo. Sí. Pero ya te digo, focalizar en blog sobre todo. Vale. Yo sí que, no sé, quizá viendo tu blog, por si te puedo aportar algo de esta entrevista, ya que tú nos has aportado un montón. Por supuesto.
Claro, yo quizá echaría de menos un descargable o un algo, y a mí así a bote pronto, que seguramente que lo has pensado, pero se me ocurre, pues yo qué sé, los 10 mejores gadgets para hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de este gadget de auriculares de hueso que yo no había oído en mi vida, y igual hay 10 ideas para deportes en general, sin entrar a ciclismo en concreto, porque eso ya puede ser muy segmentado, ¿no? Pero abriendo así diferentes nichos que sean grandes, pues para deporte, para trabajar y para, yo qué sé, pues para descansar, por ejemplo. Ya. Sí, he pensado el típico lead magnet, pero no sabía cómo trasladarlo a parte blog, porque ya tengo como un post que sería el lead magnet, porque al final hablo del gadget, botón, que va a Amazon, etcétera. Sería cuestión de probar, es verdad, pero ya te digo, es que como no voy como a un público súper fijo, no sé, no es, por ejemplo, tú, ¿no? Que tienes como Lean Startup. Sí. Sabes que son emprendedores que quieren montar su empresa, pero es que yo, o sea, ¿cómo ataco a alguien que se quiera descargar algo que probablemente si buscas en internet ya tengas una lista de los 10 mejores gadgets para nadar, por ejemplo? Entonces, por eso me resulta como, cómo trasladar el típico lead magnet de captar usuarios, o sea, de captar registros a una parte de consumo, porque mucha gente, pues me voy a Amazon y navego por el top categorías, ¿no? O sea, es que ya te digo, a lo mejor es simplemente impedimento mío, que lo veo como algo de, Dios mío, yo no me descargaría un lead magnet de los 10 productos más tal, pero bueno, le voy a dar un vistazo, porque igual, visto desde fuera, a lo mejor es simplemente que yo me he puesto como las gafas opacas. Sí, hombre, bueno, es cuestión de probar, como todo, ya sabes, esto hasta que no pruebas y ves si funciona o no, no sabes, así que nada, era como idea. No, pero sí, por supuesto. Vale, y ya para terminar, Chus, sí que me gustaría que nos recomiendes algún contenido que pueda ser interesante, un blog, un podcast, un libro, una serie de Netflix, un gadget. Mira, un gadget podría estar bien. Aparte del de los auriculares que hemos dicho, pues igual eso es buena idea. Pues, bueno, gadget, el auricular, y luego otro, es que soy un poco friki de los auriculares, pero claro, ahora que estoy trabajando tanto en casa y que las paredes aquí son de cartón piedra, tengo a mi vecino apenas 3 metros más atrás mía y tengo unos auriculares de cancelación de ruido. Y es que de lo mejor que he probado, pero en el sentido de que estoy trabajando con esos auriculares, entra alguien en la habitación y hasta me pego un susto. O sea, imaginaros lo que aíslan. Pero bueno, si trabajáis en oficina o en casa y queréis aislaros de todo, os recomiendo unos auriculares de estos que cancelan el ruido, porque son maravillosos. O sea, y cancelan el ruido porque emiten ondas que, digamos, que... El ruido blanco, ¿no? Se llamaría. Sí, o es que aíslan. Aíslan, y luego también tiene opción de emitir, pues, el típico zumbido que estás como en una cabina de un avión. Pues sí. Ah, qué chulos. Vale, pues lo dejaré en las notas del programa con tu link de afiliado. No te preocupes por eso, puedes poner el tuyo. Vale. Y luego contenido, sí que estoy súper enganchada y de hecho una de las primeras suscripciones de contenidos que hay en España, al menos que yo conozca, y es, no sé si sabes, Álvaro de Gente Invencible. Sí. Pues me suscribí a su newsletter de pago, que habla un poco, pues eso, negocios también. Digitales. Sí, pues estoy enganchada. Y es lo típico que cada día quiero leer lo que dice en el email. Entonces, bueno, eso es de pago, pero creo que es bueno alabar un poco a la gente que es pionera en hacer cosas bien y transmitir tanto. Pues sí, lo dejaré en las notas del programa, porque además a Álvaro le hice una entrevista hablando de SEO local. Y sí, también dejaré en las notas del programa, sí, la verdad que un tío muy majo. A ver si les traigo un día, les comenté para traer a los dos, vamos, a él y a David, al podcast, para hacerles una entrevista, porque me parece que es un recorrido muy chulo el que han hecho con el podcast. Sí, y luego cómo han hecho la comunidad. Sí, entonces me parece que es una experiencia muy bonita. Pero bueno, a ver si cuadramos. Vale, pues bueno, no sé si tienes algún contenido más, y si no, pues ya nos cuentas dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de PubliSuites,
que quieran encontrar tus blogs y tus gadgets. Pues bueno, básicamente por no saturar, publisuites.com como la plataforma esta que hemos hablado al principio. Si tenéis un blog ya sabéis que podéis vender post patrocinados y si queréis mejorar vuestro SEO y vuestra autoridad web también podéis, hay espacio para todos. Y luego yo, bueno, pues chusnarrolo en Twitter o redllenando.com que al final es mi blog y desde ahí encontrarán todos los medios que hemos comentado. Vale, pues entonces aparecerá todo esto en las notas del programa y nada, y solo me queda pues agradecerte este rato, Chus, todo lo que has compartido, tu recorrido que creo que es muy interesante y muy bonito también y nada, darte las gracias, así que muchísimas gracias. A ti, Alfonso, por este espacio y nada, me lo he pasado también muy bien. Hablo mucho, mira que siempre digo, que me da mucho reparo hablar, pero luego me pongo a hablar y digo, pues si es que no dejo que me pregunten nada. Qué va, pero bueno, está súper a gusto. Sí, pues me alegro. Siempre es mucho más agradable traer a alguien que habla mucho y que haya que no cortar sacarle, en algún momento. Eso es, que no tener que andar sacándole cada palabra, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues como siempre se agradece que lo dejéis en la plataforma donde lo hayáis escuchado. Y, por supuesto, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer a Chus, pues me la transmitís a mí y yo se la pasaré a ella, que amablemente pues nos responderá. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com